Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en los versículos 23 y 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 9, que dice así: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, pasamos al versículo 24, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Recordemos que estamos en mitad de lo que los estudiosos denominan como el doble milagro. Un hombre principal de la sinagoga, que la Biblia dice que se llama Jairo, se acercó a Jesús rogándole que por favor sanase a su hija porque estaba a punto de morir. Y cuando el Señor estaba de camino a casa de este hombre, rodeado por una inmensa, gran multitud, una mujer, que la Biblia nos cuenta que estaba enferma con un flujo de sangre desde hace más de 12 años, se abrió paso entre la multitud para tocar al Señor y en ese momento fue sana. Y después de este acontecimiento con esta mujer, este versículo que hemos leído nos dice que por fin el Señor llega a casa de Jairo. Durante el trayecto hacia la casa, ya la hija de este hombre no estaba gravemente enferma, sino que lamentablemente había muerto. Por eso cuando Jesús llegó a la casa, dice el texto que allí estaban los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Para este entonces, esto era la costumbre, ¿verdad?, de las ceremonias de duelo de aquel entonces. Las familias del fallecido solían contratar a personas para que tocasen flautas, para que tocasen música triste en el entierro, y también, por raro que parezca, se contrataba gente que hiciese mucho alboroto mediante el lloro y mediante el lamento. Todo esto con la finalidad de crear una atmósfera de tristeza. Lo que Jesús encontró nada más llegar a esta casa fue un duelo. Fue un entierro que ya estaba en marcha. Humanamente ya no se podía hacer nada porque ya la niña de tan solo 12 años había fallecido. Pero sin embargo, Jesús se negó a aceptar esta realidad y le dijo a toda la gente que se apartara, que dejaran de celebrar ese duelo porque la niña no estaba muerta, sino que estaba durmiendo. Cuando nosotros leemos en el español que Jesús dijo apartaos, podemos pensar que tan solo lo dijo una sola vez, pero cuando nos vamos al original nos vamos a dar cuenta que el tiempo verbal está en pretérito imperfecto, por lo cual esto quiere decir que Jesús tuvo que repetir varias veces lo mismo, tuvo que reiterar que dejasen de celebrar de una vez por todas el duelo por la niña. Y esto puede ser debido a dos motivos. El primer motivo puede ser que a la gente le costase creer que la niña no estaba muerta en realidad, porque así somos las personas, ¿verdad? Muchas veces como que nos cuesta creer en lo sobrenatural. O también el segundo motivo que yo encuentro puede ser que el ruido y el alboroto que había en esa casa impidiese que se escuchase la voz de Jesús. Muchas veces el ruido de nuestro alrededor nos impide escuchar la voz de Dios. Tenemos tantas voces hablando en nuestro entorno, tenemos mucho alboroto rodeándonos, y eso hace que no escuchemos con claridad lo que Dios quiere decirnos. Esto me hace recordar a cuando Dios quiso hablarle al profeta Elías. Y dice la Biblia que se lo llevó al monte. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo 11 en adelante, vemos cómo en ese monte pasó un grande y poderoso viento que dice que rompía los montes, que quebraba las peñas. Pasó también un terremoto por allí, después del terremoto un fuego. Pero la Biblia nos enseña que Dios no estaba en todo ese alboroto. Y cuando pasaron todas esas señales, el versículo 12 dice que vino un silbo apacible y delicado, y es ahí donde Elías entendió que Dios le estaba hablando. La gente no pudo escuchar a Jesús debido al gran alboroto de aquella casa. De la misma manera que hoy mucha gente no escucha a Jesús debido al gran alboroto que hay en su entorno. Quizá ese alboroto es producido por las preocupaciones, por las dudas, por los problemas cotidianos, por un sinfín de situaciones, por deudas. Y todo eso nos lleva a que nuestros oídos se taponen, impidiéndonos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Gracias que el Señor repitió tantas veces como fue necesario que dejasen de celebrar ese duelo, hasta que lo dejaron de hacer. Pero lo más curioso es que en vez de creer en la palabra de Jesús,
que dijo que la niña no estaba muerta, sino que la niña estaba dormida, tristemente este versículo termina diciéndonos que se burlaban de Jesús. ¿Pero por qué se burlaban del Señor? Hay personas que cuando no entienden lo sobrenatural de Dios y no saben dar una respuesta a lo que allí está sucediendo, la única alternativa que tienen es burlarse. Es lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo dice que fue derramado sobre los discípulos y la Biblia nos narra, nos cuenta cómo todos aquellos discípulos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y cuando muchas de las personas que allí estaban presentes no sabían dar explicación a lo que allí estaba pasando, la Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 13, que comenzaron a burlarse de los discípulos. Incluso le llegaron a acusar de que estaban borrachos. Yo personalmente siempre aconsejo lo mismo. Cuando no entiendes algo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, mira, lo mejor es quedarte callado. Porque lo último que debes hacer es burlarte. No vaya a ser que de quien te estés burlando sea del propio Espíritu Santo. Cuando no entendemos algo, lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso es pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento, porque para algo Dios lo ha dado. Esta gente se burló de Jesús porque ellos miraban con sus ojos a la niña y veían que la niña estaba muerta, pero sin embargo la palabra de Jesús decía lo contrario. No está muerta, sino que duerme. Esta expresión, la niña duerme, no quiere decir que estaba en un sueño profundo, una siesta o algo similar, sino que es una expresión que los judíos usan también para la muerte. La Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta que Pablo le escribe a aquella iglesia que está en la ciudad de Tesalónica, en el capítulo 4 y en el versículo 13, que no ignoremos acerca de los que duermen, refiriéndose a la gente que está muerta. Lo que Jesús estaba diciendo es que aunque la niña estuviese muerta, iba a resucitar por el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder aún para resucitar a los muertos. Nosotros tenemos un Dios tan, pero tan poderoso, que con una sola palabra puede resucitar todo lo que se ha muerto en nuestra vida. Amén. Por eso lo que nosotros necesitamos es buscar la palabra, el consejo de Dios. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias primeramente por este nuevo día, Señor. Gracias por el poder que tiene tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos en nuestras manos este poderoso libro, Señor, donde tu mensaje es dado a nosotros, Señor. Te queremos bendecir, te queremos adorar, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. Y seguimos orando por Jerusalén, por Israel. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos llama, Señor, a que oremos por la paz de Jerusalén, que oremos para que este pueblo, este país pueda conocerte a ti, al único Dios vivo y verdadero, al príncipe de paz que eres tú, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que ya quedan pocos días para que llegue el viernes ese devocional número 500, que lo más importante es que se va a seguir predicando la palabra en ese devocional, pero vamos a hacer algo diferente. Así que el viernes, Dios mediante, si así Dios vuelve a permitirnos este privilegio, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.